¿Comencemos? ¿Te parece, Alejandro? Ya. Ya. Buenas tardes. Como presidente de la Sociedad Chilena de Coloproctología, me es grato una vez más saludar a todos los asistentes a esta cuarta reunión clínica anual. En esta oportunidad presentará al equipo de coloproctología del Hospital Clínico San Borja Arriarán, Universidad de Chile, centro formador de cirujanos colorectales. Y el tema a tratar será resección completa del mesocolon en cáncer de colon derecho. ¿Qué dice la evidencia? Estará a cargo el doctor Alejandro Barrera, presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía y jefe de equipo de coloproctología del Hospital Clínico San Borja Arriarán. Doctor Barrera, la reunión es suya. Muchas gracias, Pepe. Le vamos a informar algunas noticias. El jefe del equipo ahora es el doctor Carlos Melo, porque yo soy el jefe de servicio. Ya, disculpe. Así que ya... soy jefe de servicio porque nadie más quiso, en realidad, no por otra cosa. Bueno, primero un agrado contar con ustedes en esta reunión. Vamos a tocar un tema que es controversial y que todavía da para mucha discusión. Como siempre en estos temas controversiales y que puede generar problemas, uno le pide ayuda a quien puede mandar. Así que le pedimos a la doctora Natalia Farías, que es mi residente, que nos haga la presentación. Y para la controversia y para generar problemas, uno invita a los amigos. Así que yo invité a Rodolfo Avendaño, cirujano del Hospital Regional de Valdivia y de Clínica Alemana de Valdivia. Y del otro lado de la cordillera nos acompaña un gran amigo de toda la sociedad, no solamente mío, el doctor Juan Carlos Patrón, que es el jefe del sector de cirugía colorectal del Hospital Británico de Buenos Aires. Así que muy bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en primer lugar, la doctora Farías nos va a presentar cuál es la evidencia de la resección total del mesocolon en cáncer de colon derecho, y después con Rodolfo y con Juan Carlos vamos a discutir algunos tópicos que pueden ser controversiales. Presento las excusas del otro invitado a este panel, que era el doctor Gino Caselli, pero como dice Gino, a la gente buena le pasan cosas malas. Está entrando a pabellón con un paciente que está complicado. Así que, Natalia, por favor, la pantalla es tuya. Gracias, doctor. ¿Se ve? ¿Sí? Perfecto. Buenas noches a todos. Bueno, gracias a la sociedad por la invitación a participar de la reunión de hoy. Como presentaba el doctor Ola, hoy día vamos a revisar el tema de resección completa del mesocolon en cáncer de colon derecho, que es lo que nos dice hasta hoy en día la evidencia acumulada. Y yo soy residente de primer año de coloproctología del Hospital San Borja Arriarán. Durante esta presentación revisaremos un poco de anatomía de la... ¿Perdón? Doctor Caselli. Perdón, parte de la anatomía, técnica quirúrgica y su estandarización, resultados oncológicos evidenciales hasta el momento, opciones de abordaje mínimamente invasivo, los estudios clínicos que existen en curso actualmente y algunas palabras finales.
¿En qué contexto se desarrolla este tema? Bueno, con la decisión completa del mesorrecto, el cáncer de recto marcó un antes y un después respecto a la sobrevida libre de enfermedad de nuestros pacientes y la recidiva local. Pero en los últimos 10-12 años no ha existido un quiebre en la técnica quirúrgica respecto a las colectomías que tuviera resultados similares. De ahí surgió el concepto de poder emular estas resecciones oncológicas respecto del colon, y surge la decisión completa del mesocolon. La idea de esto es resecar una muestra quirúrgica intacta, que esté cubierta por peritoneo visceral y que contenga, aparte del tumor primario, todos los vasos sanguíneos y linfáticos, además de los ganglios linfáticos por donde pudiera diseminarse este tumor primario. Disminuye el riesgo de compromiso del margen circunferencial, y los equipos coreanos o asiáticos, en realidad, que tienen más experiencia en esta técnica, reportan una sobrevida general a 5 años de hasta un 76% en el estadio 3, bastante distinto a lo que reporta la literatura occidental, más o menos un 67% en estadio 3. ¿En qué consiste esta decisión del mesocolon completo? La linfadenectomía B2 actual reseca dejando este plano que es la fascia de Toll. La idea es llevarse junto con la pieza quirúrgica esta fascia de Toll para que quede esta cubierta de peritoneo visceral en nuestro mesocolon y dejar solo la cubierta parietal en el retroperitoneo. Respecto a nuestra técnica quirúrgica, las linfadenectomías pueden ir de D1 a D3. La D1 clásica es la que va alrededor de los ganglios pericolónicos y se lleva el contenido de la arteria marginal. La D2 incluye la linfadenectomía en el trayecto de los vasos ileocólicos, pero no necesariamente con un control central de esto. Y la D3 incluye el control central de los vasos, ya sea la rama derecha de la cólica media o la raíz de la cólica media, con los ileocólicos, agregando la resección de este tejido linfoadiposo que está en la cara anterior de la vena mesentérica superior y lateral a la arteria mesentérica superior. ¿Qué consideraciones anatómicas tenemos que tener al respecto para realizar esta cirugía? En primer lugar, la emergencia de los vasos ileocólicos para lograr un control central, el trayecto de la vena mesentérica superior, que debe ser disecada hasta la exposición del tronco de Henle, y la raíz del mesocolon. La idea es lograr esta visión crítica, donde acá tenemos el trayecto de la vena mesentérica superior, la arteria mesentérica superior y la emergencia de los vasos ileocólicos, para poder realizar un control vascular central a ese nivel. Otra consideración que debemos tener es las variantes anatómicas del drenaje venoso de nuestros pacientes. La rama cólica derecha y la pancreatudovenal, aquí tenemos la cabeza del páncreas, forman este tronco, es el tronco de Henle, y por ahí drena la vena mesentérica superior. Tener el control de esta anatomía y conocerla en el preoperatorio de nuestros pacientes por las imágenes de estadificación permite planificar la disección de este plano para poder resecar este tejido linfoadiposo por anterior a la vena y lateral a la arteria. Otro aspecto que debemos considerar es la localización de nuestro tumor primario. Si este se encuentra a nivel del ciego o del colon ascendente, nuestro control vascular va a incluir la emergencia de los ileocólicos, los cólicos derechos si es que están presentes, recordemos que son inconstantes, y la rama derecha de la cólica media. Pero si nuestro tumor primario se encuentra más en relación hacia el ángulo hepático del colon o el tercio derecho del colon transverso, el control vascular debe incluir el tronco principal de la cólica media, aumentando la zona de resección de colon. Este es un análisis que realizó un grupo de radiólogos de 100 escáneres de abdomen y pelvis con contraste, marcando las diferentes variabilidades anatómicas que podía existir del drenaje venoso del colon derecho. La que más se mantiene es esta con el 68% de los casos, donde tanto la ileocólica como la cólica media drenan directamente la vena mesentérica superior, pero la cólica derecha llega al tronco de Henle. Y la segunda en frecuencia, pero que ya se aleja un poco, que es un 17%, es donde la cólica derecha también drena directamente la vena mesentérica superior. La importancia de conocer la anatomía puntual de nuestros pacientes o sus variaciones permite, por un lado, la planificación quirúrgica más adecuada y para asegurar esta resección de mesocolon completo y limitar la posibilidad de lesiones vasculares asociadas durante la cirugía, que es una de las complicaciones o morbilidades asociadas al procedimiento. Dentro de la técnica quirúrgica, este es un estudio que se publicó el año 2009, se intentó estandarizar este procedimiento. Fue un análisis de datos retrospectivos de 1.329 pacientes operados entre el año 78 y 2002 de colectomía, seguimiento de 103 meses, el outcome primario era evaluar la sobrevida general a 5 años de estos pacientes,
Como resultados secundarios, la recidiva local, cosecha ganglionar, complicaciones y mortalidad postoperatoria. Tuvieron una tasa de reintervención del 4.7%, dado principalmente por fuga anastomótica, y una mortalidad del 3.1%. Ellos describían que una correcta forma de analizar si la escisión del mesocolon había sido correcta era que finalmente en la cirugía teníamos que obtener esta visión crítica. ¿Se ve el puntero? ¿Sí? Esta es la llegada, la emergencia de la cólica media, la llegada de la cólica media, y acá la exposición de la vena mesentérica superior y por atrás la arteria mesentérica superior. Ese era el lecho quirúrgico que debíamos obtener para asegurar que hubiéramos realizado una escisión completa del mesocolon. Y ellos plantean una disección de la vena de forma craneal hasta exponer el tronco de Henle, la ligadura de los vasos iliocólicos a nivel central, ligar las ramas cólicas también centrales, las derechas si es que estaban presentes, y que la disección fuera lateral a la arteria y solo por la cara anterior de la vena permitía preservar el plexo nervioso arterial sin otras morbilidades como alteraciones motoras. Ellos marcaron un nivel de resección en cuanto a 28 ganglios dentro de la pieza quirúrgica porque se dieron cuenta que allí en ese número existía un quiebre de la sobrevía libre enfermedad, que aumentaba de un 90 a un 96% en los pacientes que no tenían metástasis ganglionar en la pieza quirúrgica. Pero incluso en los pacientes que ya presentaban metástasis ganglionar en estadio, o sea, en etapa clasificación, perdón, T3, T4, tener más de 28 ganglios permitía una sobrevida libre de enfermedad 5 años de más o menos un 64%. Entonces, ellos plantean que probablemente el número de ganglios resecados en nuestra pieza quirúrgica podía servir como un marcador de calidad de la técnica. Y ese es como uno de los primeros aproximamientos que se hace a la técnica propiamente tal. Esta es otra comparación que se hizo de la escisión completa del mesocolon, a ver si oncológicamente sería superior a la linfadenectomía de 2. Se compararon dos series de pacientes en Alemania y Reino Unido. El grupo de Alemania estaba habituado a hacer linfadenectomía de 3 y reportaban históricamente en los últimos 5 años o 10 años una sobrevida libre de enfermedad 5 años sobre el 89%. Se analizaron 49 cirugías, el abordaje fue abierto, y un grupo de expertos analizó las fotografías de los especímenes. Y en el Reino Unido fue una mezcla de datos prospectivos y retrospectivos, 40 cirugías, mezclas de abordajes abierto y laparoscópico, y también se analizaron las fotografías de los especímenes. ¿Qué es lo que buscaban analizar los expertos de las fotografías? Bueno, esta es una pieza de colectomía derecha, acá está el ciego, el tumor primario en colon ascendente y el ilio. Lo que ellos evaluaban era la distancia del tumor hacia la ligadura vascular central, que es la letra A, la distancia de la ligadura vascular hacia la zona más cercana del colon, que es B, C, que es la extensión de colon resecado, y D, que es el área mesocólica resecada. Ellos encontraron que existía una mayor cosecha ganglionar en los pacientes que fueron a linfadenectomía D3, y esto dado principalmente porque las distancias desde el colon o el tumor primario hacia la ligadura vascular era mayor, el área mesocólica resecada era mayor y la extensión de colon en la pieza quirúrgica también era mayor. Los pacientes en estadio 3 que fueron sometidos a cirugía curativa R0 y cuyo escisión del mesocolon se hizo en el plano correcto, tuvieron un 58% de sobrevida general, versus un 35% de pacientes en cuyos casos la escisión del mesocolon no fue completa. Si bien la potencia de este estudio y el ser retrospectivo no tiene la calidad para poder determinar un beneficio absoluto de linfadenectomía D3, sí nos permite dar unas directrices u orientaciones a que podría cambiar el paradigma. Acá en los gráficos, la primera barra es el grupo alemán, la segunda es el Reino Unido, en todos igual. Esta analiza todas las colectomías en general. A grandes rasgos, el color azul marca las decisiones de mesocolon en el plano correcto, color gris y mostaza son planos inadecuados de decisión. El grupo alemán, que era el que estaba más habituado a la técnica, tenía mejores resultados. Pero al analizarlo por lateralidad, respecto de esta que fue el colon derecho y esta el colon izquierdo, era más frecuente y técnicamente le parecía a los cirujanos más fácil realizar una escisión completa del mesocolon en la linfadenectomía izquierda. Pareciera que a esa técnica estuviéramos más habituados o fuera más fácil de conseguir. ¿Cómo podemos estandarizar esta técnica para poder reproducirla en distintos centros o en distintas variabilidades de pacientes? Sabemos que técnicamente es difícil, que tiene una mayor morbilidad del procedimiento quirúrgico asociada, principalmente por lesiones vasculares. Pareciera la evidencia mostrar
en la orientación a que logramos mejores resultados oncológicos, requiere un entrenamiento personalizado de los cirujanos, y se plantea la duda, ¿será que debemos seleccionar los casos? Esto es un intento de consenso del año 2020 en Gran Bretaña. Se citó a 55 expertos de 18 países. La idea era, se realizaron 25 afirmaciones preformadas, y la idea era que estos expertos, mediante el método de Delphi, con una aprobación mayor al 70%, definieran qué era lo que era aceptado por todos como la técnica quirúrgica adecuada. Finalmente 23 afirmaciones fueron aceptadas, no las vamos a revisar todas en extenso, pero sí las podemos resumir en estos 6 puntos. Uno es que la ligadura vascular debe ser central. La exposición de la vena mesentérica se hace desde la llegada de la vena ileocólica hacia ventral, exponiendo el tronco de Henle. La escisión del mesocolon debe ser intacta, o sea, ser capaz de verla con esta cubierta de peritoneo visceral brillante, así como lo hacemos para evaluar el mesorrecto. Debemos considerar los puntos de referencia anatómica y las variabilidades que ya conversamos. Ellos sí plantean que debiese ser la cirugía estándar para los pacientes con cáncer de colon derecho, no la clasifican por estadio, debiese ser el estándar en todos. Y determinan sí que es necesario programas de entrenamiento y evaluación por terceros, con lo que recomiendan los videos de cirugía, como también auditar las fotografías de las piezas quirúrgicas y de los lechos quirúrgicos. Entonces, ahí viene la siguiente duda: ¿será beneficioso que sea estándar? ¿Será seguro? Este es un estudio publicado en 2008 que analiza la obtención de las muestras del mesocolon en relación con la sobrevida posterior de nuestros pacientes. No fueron solo colectomías derechas, fueron del 97 al 2002, la con primario y la sobrevida general a 5 años, y ellos clasificaron en cuáles iban a ser las 3 muestras de este mesocolon. Perdón. En la letra A es la resección del mesocolon con compromiso hasta la muscular propia, donde hay perforación y exposición del colon. La letra B es la mayor parte de este mesocolon está intacto, pero hay una sola disruptiva, y ese se clasificó como intramesocólico. La letra C muestra lo que sería una pieza, una escisión completa del mesocolon con esta cubierta de peritoneo visceral, y la letra D muestra cómo se ven los controles, el control vascular central, en el caso de esta pieza, de los vasos, la arteria ileocólica y la cólica derecha. Ellos tuvieron para el plano muscular propio un 24% de sus pacientes, el 44% lo resecaron en intramesocólico y solo un 32% consiguieron la escisión completa del mesocolon. Este es un estudio del Reino Unido. Acá es como se ven en fresco las mismas 3 exposiciones: la muscular propia, cuando está esta disrupción que es intramesocólico, y la pieza adecuada completa. Lo importante es que los pacientes que fueron sometidos a una escisión completa del mesocolon, de forma general la sobrevida aumentó un 15% a 5 años. Y en el análisis por estadio, los pacientes en estadio 3 aumentaron un 27% su sobrevida a 5 años, dando un poco las luces de cómo pudiera ser la categorización de los pacientes electivos para este tipo de procedimiento. ¿Ya? Vuelven a evidenciar lo mismo que en el trabajo anterior: hay mejor resección del plano mesocólico adecuado en las cirugías de colon derecho. El color celeste es el plano correcto, en rojo es el intermedio, y en la cirugía con incisión completa del mesocolon en los pacientes estadio 3 obtiene el doble de pacientes vivos a 5 años. Tanto la quimioterapia como la escisión completa de nuestro mesocolon se asocian como factores independientes para obtener sobrevida global de nuestros pacientes. Y estas son las gráficas de sobrevida, un poco lo mismo que ya hemos conversado. Esto es para los pacientes propiamente tal en estadio 3, y la figura D es para los pacientes en que se logró una cirugía curativa en estadio 3. ¿Será la escisión completa del mesocolon y la ligadura vascular un tratamiento efectivo para los pacientes con cáncer de colon derecho? Este fue un análisis que se hizo en un mismo equipo quirúrgico que operó a todos los pacientes. Todos los abordajes fueron abiertos por línea media. 58 pacientes fueron a D2 como grupo control y 45 a la intervención. Se clasificó el mesocolon tanto por el cirujano como el patólogo. Se quiso evaluar la recurrencia y la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes.
El grupo con D3 tuvo mejores resultados oncológicos que la linfadenectomía D2, dado principalmente por las características que ya hemos conversado. El área mesocólica era mayor, la distancia a la ligadura vascular central también era mayor, y la longitud del colon y los ganglios resecados. El tiempo quirúrgico efectivamente aumenta en una linfadenectomía D3, igual que las pérdidas sanguíneas, pero al menos en este grupo de estudio no hubo una repercusión clínica para esos pacientes. Estas son las curvas de sobrevía. En rojo es la escisión completa del mesocolon, en azul la linfadenectomía D2, que vendría a ser como la cirugía clásica. Esta es la sobrevía para pacientes sin metástasis ganglionar, y el gráfico B es la sobrevía para pacientes con metástasis ganglionar. En ambos grupos se logró una diferencia significativa a favor de D3. Ellos concluyen que se justifica la difusión urgente de esta técnica y cambiar el procedimiento quirúrgico como linfadenectomía D3. Este es otro grupo que reporta sus resultados a corto plazo con linfadenectomía D3, todas comparadas con D2, en cáncer de colon estadio 1 a 3, no necesariamente derecho, del 2008 al 2013. 529 pacientes fueron el grupo intervenido, 1700 el control con D2. El grupo de pacientes que fue a linfadenectomía D3 demostraron tener en este grupo con diferencia significativa, mayor lesión vascular, dada principalmente por lesiones en la vena mesentérica superior, mayor tasa de lesiones esplénicas, incluso con esplenectomías de necesidad, mayor lesión en otros sitios del colon distintos al tumor primario propiamente tal, mayor tasa de insuficiencia respiratoria en el postoperatorio de los pacientes de D3 y mayor tasa de sepsis con requerimientos de drogas vasoactivas. ¿Ya? Entonces ellos concluyen que sí, parece ser una técnica que tiene beneficios oncológicos, pero hay que realizarla con cautela. Analizado puntualmente respecto a mortalidad, a los 30 y 90 días no hubo diferencia en los grupos, en lo que orienta también que probablemente un equipo entrenado pudiese realizar D3 de forma segura. Y el abordaje laparoscópico sí tuvo un menor riesgo, una tendencia de mortalidad que la cirugía abierta. Las limitaciones hasta más o menos hasta el año 2021, es que la mayoría de los estudios eran retrospectivos o de caso y controles, y faltaba evidencia de estudios randomizados controlados. Respecto a las técnicas mínimamente invasivas que tenemos actualmente, ¿será mejor el abordaje laparoscópico que la cirugía abierta? El año 2016 se publicó este metaanálisis, se analizaron los trabajos más importantes entre el año 2010 y principios del 2016, fueron finalmente 8 trabajos, solo uno era randomizado controlado, 7 eran de casos y controles. En este análisis no se lograron mostrar diferencias significativas respecto a la mortalidad a 30 días, fuga anastomótica, tiempo quirúrgico, hilio postoperatorio, cosecha ganglionar, sobrevía libre enfermedad, recidiva local o metástasis a distancia. Entonces, el abordaje laparoscópico es seguro, oncológicamente no demostró ser inferior al abordaje abierto, y al menos en este metaanálisis no mostró que tuviera objetivamente mayor tasa de complicaciones postoperatorias como otros estudios evidenciaban antes. Se asume que una técnica estandarizada repetitiva por un equipo entrenado permitiría reproducir la misma calidad que hacen los equipos en Asia, pero en Occidente, porque muchas de la reticencia que hubo al principio en Occidente era porque la población asiática no era igual a la nuestra. La mayoría de los estudios asiáticos reportaban un promedio de IMC entre 23 y 26, bastante distinto a Occidente, y su tasa de comorbilidades en su población es mucho menor también a la de Europa o América. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de insistir con esto? Es que la integridad de la pieza quirúrgica ya sabemos que tiene un real impacto en la sobrevida general de nuestros pacientes. Las limitaciones, lo mismo, estudios heterogéneos, no randomizados, pero como ya sabemos que tiene orientación a mejorar los resultados oncológicos y además laparoscópicamente no es inferior al abordaje abierto, ahora debemos desarrollar las técnicas y las herramientas que nos permitan lograr esa curva de aprendizaje. Otro abordaje mínimamente invasivo y mucho más en boom hoy en día es la cirugía robótica. Este fue un estudio publicado en el año 2021. Se analizaron 77 cirugías realizadas entre el 2015 y 2019. Tiempo quirúrgico fue de 180 minutos, sangrado despreciable, estancia hospitalaria 5 días, similar a los abordajes laparoscópicos. No hubo conversión a cirugía abierta, mediana de ganglios resecados de 30.
no reportan mortalidad a 30 o 90 días y la sobrevida libre de enfermedad a 3 años llega hasta el 92% y una sobrevida general del 94%. Este análisis, si bien es solo un estudio, son 77 casos, pero muestra que el abordaje robótico para esta cirugía es factible, es efectivo y es igual de seguro que el abordaje laparoscópico y abierto, obviamente que tiene la necesidad del equipo entrenado. Actualmente existen 2 estudios randomizados controlados en proceso, ambos son asiáticos. Uno es el RELAR, el que ya tiene algunos resultados preliminares publicados en marzo del 2021. Es prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, partió el año 2016, 17 hospitales universitarios en China que tienen experiencia, su cirujano en linfadenectomía D3. De hecho, una de las condiciones para participar del estudio era que cada cirujano tuviera al menos 100 resecciones de linfadenectomía D3 derecha laparoscópica anuales, mantenida por al menos por más de 2 años. Pacientes de 18 a 75 años con adenocarcinoma de colon derecho confirmado por histología T2 a T4A o N positivo ASA 1 a 3. Seguimiento a 5 años. Ellos sí aclaran que para ellos la definición de linfadenectomía D3 es que aparte de la técnica quirúrgica que ya vimos, resecan el tejido linfoadiposo anterior a la arteria mesentérica superior. Son grupos que llevan muchos más años haciendo D3 y son un poco más avesados también. La etapificación posoperatoria la plantean que la van a hacer. Los estadios 3 y 2 de alto riesgo van a tener que realizar además quimioterapia por 6 meses en algún esquema combinado que incluya oxaliplatina. Los estadios 2 de bajo riesgo se van a subdividir dependiendo si tienen o no inestabilidad microsatelital. Los que son estables continúan quimio con 5-fluorouracilo, los inestables solo seguimiento. El outcome primario, que es la sobrevida de 3 años, son datos que están en proceso y debiesen estar prontos a publicarse. Y el outcome secundario, como tasa de complicaciones, mortalidad postoperatoria y ganglios linfáticos centrales, fue lo que publicaron en marzo del 2021. Como diferencias significativas, efectivamente, la linfadenectomía D3 tiene un mayor tiempo quirúrgico, pero son 12 minutos en promedio. Para este equipo, al menos, tiene mayor tasa de lesión vascular, dada principalmente por la vena mesentérica superior, un 3 versus un 1%. La mayor tasa de complicaciones Clavin-Dindo 3 y 4 se da para la linfadenectomía D2, no la 3, sin mortalidad a 30 y 90 días. Y de los pacientes que ellos sometieron a decisión completa del mesocolon, que fueron 495 y 500 se randomizaron en la rama para D2, de los 495, solo el 3% mostró metástasis en los ganglios linfáticos centrales que fueron resecados. Y de estos pacientes, la mayor parte corresponde a un T3 o T4 por anatomía patológica. Este es el otro estudio que está en curso, pero aún está en enrolamiento, así que no voy a entrar en mayor detalle, pero también es linfadenectomía D3 videolaparoscópica en Corea, el Pioneer. Como palabras finales, bueno, implementar la excisión completa del mesocolon de forma estandarizada en nuestro centro requiere, obviamente, haber acordado una técnica quirúrgica, requiere sopesar la curva de entrenamiento necesaria. Y la duda primordial ahora, o donde quisiéramos entrar el debate, es: ¿será que necesita aplicarse en casos seleccionados para lograr este equilibrio en riesgo-beneficio? Sin perder el objetivo, que queremos lograr resultados oncológicos mejores en nuestros pacientes, pero obviamente someterlos a una cirugía segura. Para finalizar, me gustaría compartir este video. Esta es una incisión completa de mesocolon con ligadura central de vaso en una colectomía derecha que se realizó en el Hospital Clínico San Borja Herrerán, abordaje robótico, con colaboración del doctor Felipe Quesada. Entonces, aquí se muestra la disección de los vasos ileocólicos. Ahí está separando el duodeno. Aquí continúa el camino de disección de la arteria, que es la que se ve ahí.
Aquí se empieza ya a vislumbrar la arteria ileocólica y por posterior la vena ileocólica. Ahí ya se tiene aislada la arteria ileocólica. Comprobamos que efectivamente estemos trabajando en la emergencia. Acá está la arteria mesentérica superior. Comprobado eso, se realiza el control vascular de la arteria y ligadura, y luego se continúa la disección de la vena. También hace su llegada a la vena mesentérica superior. Acá podemos ver la vena mesentérica superior. Confirmada el nivel central, se controla la vena. Aquí se continúa la disección hacia ventral por la cara anterior de la vena mesentérica superior para lograr exponer el tronco de Henle y poder realizar el control vascular de la vena cólica derecha. Ahí se empieza a vislumbrar el tronco de Henle. Esa es la comunicación hacia la transcavidad. Se realiza el control de la vena cólica derecha. Y en este paciente en particular, el control de la arteria cólica derecha. Y ahí se ven las dos ligaduras vasculares. Inferiores los ileocólicos y arriba los cólicos derechos. Y ese es nuestro tronco de Henle. Y es donde ligamos la llegada de la cólica derecha. Y esta paciente puntualmente que tenía la variante de esta cólica derecha y que emergía, perdón, no puedo usar un poco. No, ahí sí. Tenemos esta pieza de colon resecado, el ilion, bueno, tenía en su apéndice, esta la ligadura de los vasos ileocólicos que tenía la variante de la emergencia de esta cólica derecha desde la ileocólica y lo que vendría a ser nuestra rama derecha de la cólica media. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Natalia. Yo creo que nos mostró en forma bastante adecuada cuál es la evidencia actual y la técnica quirúrgica y cuáles son los conflictos. Yo creo que el primer conflicto al que nos enfrentamos cuando tratamos un paciente con un tumor de colon derecho y que el escáner nos muestra que tiene adenopatías aumentadas de tamaño es decidir si le hacemos esta técnica o le hacemos una resección de dos estándar. Juan Carlos, ¿cuál es tu aproximación? ¿Tú crees que esta es una técnica para todos o es una técnica selectiva? ¿Qué es lo que hacen en tu grupo? Y antes de darte la palabra, disculpa, recordarles que está en la pestaña de preguntas y respuestas para los que quieran hacer alguna consulta a nuestros expertos. Gracias, Alejandro, por la invitación. Un placer estar con ustedes y bueno, felicitarla a Natalia por su revisión y su presentación. Yo creo que tenemos un problema de conceptos, ¿no? A todo le decimos D3 o a todo le decimos D2 y no tenemos todavía bien claro qué es cada cosa. Cuando uno habla de las colectomías clásicas que hacíamos antes, esos no eran D2. Eso eran, la mayoría de las veces eran D1.
¿Qué es un D2? Para mí, D2 es lo que mostró Natalia en el último video. O sea, un D2 posiblemente sea un D3, pero por lo menos era un D2 correcto, ¿no? El D2, uno tiene que ir a ligar el pedículo vascular justo cuando está emergiendo. O sea, para eso hay que ver la vena mesentérica superior completa. Y antes no buscábamos la vena mesentérica superior. Entonces yo estoy convencido que antes o hacíamos D2 incompletos o muchas veces hacíamos D1. Dicho esto, yo creo que si uno hace un D2 correcto, no necesariamente tendríamos que hacer un D3 siempre. ¿Por qué? Porque el D3 lo único que nos agrega, según los japoneses, y yo creo que tienen bastante razón en lo que ellos dicen, lo único que nos agrega es el grupo central. Y el grupo central de ganglios va a estar afectado exclusivamente en los casos que tengamos un cáncer de colon derecho localmente avanzado. O sea, en los tumores tempranos, en donde no tenemos invasión de los estadios 1 y 2 o de las estaciones 1 y 2, no tiene sentido ir a buscar la tercera estación, o sea, el D3. Y en Japón esto está bastante bien establecido, y si uno mira las guías japonesas de linfadenectomía, ellos hasta el T2 proponen disección de 2. Y en los tumores T3 para arriba, o en los tumores que sean T2 con riesgo, proponen solamente en esos casos de 3. Y D1 lo dejan para patología benigna. Que puede haber patología benigna, por ejemplo, un pólipo. Un pólipo se justifica hacer una linfadenectomía de 2 y menos una linfadenectomía de 3. Entonces, yo creo que a la luz de la evidencia que hay hoy en día, porque faltan trabajos prospectivos y randomizados, como se mostró, falta otro trabajo importante que es el COL, que es el trabajo ruso. Todavía no tenemos esa evidencia suficiente. Yo creo que en la mayoría de los casos hay que hacer D3. ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que operamos en colon derecho, la mayoría son por lo menos un T3. Es más raro encontrarse tumores muy tempranos en el colon derecho. Y el otro inconveniente que tenemos para seleccionar son las imágenes. O sea, ¿cómo definimos qué es un T2, un T3 o un T2 de mal pronóstico cuando las imágenes hoy en día tienen mucho límite? Y esa es otra limitante para optar por un D2 o por un D3. Ahora, si yo hago una colonoscopía y encuentro un tumor pequeño en el ciego y le hago una tomografía, y en la tomografía ese tumor no se visualiza por tomografía porque es un tumor pequeño, bueno, ese paciente no va a una disección de 3. Ese paciente va a una disección de 2. Una disección de 2 correctamente realizada, con ligadura vascular central, pero no necesito ir hasta la tercera estación posiblemente. Esto posiblemente termine demostrándolo el trabajo Cole, que es el que pone bien claro qué es un D2, qué es un D3 y qué es un D1. Así que nuestro estándar ahora, para redondear la pregunta, Alejandro, nuestro estándar ahora es más acercándonos a la conducta japonesa. ¿Por qué? Porque Hohenberger lo que propone es D3 siempre. Y para Hohenberger, el D3 siempre incluye, por supuesto que el sillón total del mesocolon incluye D3, pero incluye mucha mayor cantidad de longitud colónica y no discrimina en estadios. Entonces, hoy estamos, si querés, un poquito más cerca de la escuela japonesa, que es un poco más meticulosa en eso, y estamos diferenciando a nuestros pacientes, como te dije, por endoscopía y por tomografía, sabiendo que tenemos un sesgo grande, porque pues, la tomografía hoy en día no es una herramienta demasiado útil, pero no tenemos otra.
y hacemos D3 en los que vemos que son más localmente avanzados, en donde puede haber un riesgo de que tengamos metástasis en los ganglios centrales. No sé Muchas si gracias, Rodolfo. ¿Tú cómo lo haces en Valdivia? Hola, ¿qué tal? Primero que nada, saludar a todos y felicitar a Natalia por la buena exposición. Mira, como dices tú, es un tema muy controversial. La verdad que no es fácil tener una conducta totalmente clara. Falta evidencia contundente como para que nos guíe. No hay metaanálisis, las revisiones sistemáticas no son muy buenas y los trabajos no ayudan tanto. Por otro lado, si uno revisa los trabajos, tiene que tener cuidado, porque de repente cuando uno revisa trabajos de resección total de mesocolon, se incluyen en el mismo trabajo colon derecho y colon izquierdo. Entonces, las conclusiones empiezan a ser cada vez más difíciles. Natalia presentaba ahí un trabajo donde de las complicaciones era un desgarro esplénico. Claramente en ese trabajo estaban incluidos pacientes de colon izquierdo. Era una mezcla, digamos, de pacientes probablemente. Sí, Entonces doctor, efectivamente ahí era solo cáncer de colon estadio 1 a 3, pero cualquier colectomía entraba, transverso Claro. derecho izquierdo. ¿Viste? Entonces se hace mucho más difícil tomar o tener conclusiones limpias, porque se van ensuciando los conceptos. Y por otro lado, el beneficio en sobrevida es algo que está todavía en discusión, a pesar de que los trabajos van mostrando progresivamente un beneficio oncológico a los pacientes al hacer una resección total de mesocolon. Pero aparece el otro lado de la balanza, el miedo de la morbilidad. Si bien hay muchos trabajos que muestran que la morbilidad de hacer una resección total del mesorrecto, que es una cirugía convencional de 2, la morbilidad es similar. Cuando uno va a analizar los tipos de morbilidades, son similares los porcentajes, pero la morbilidad grave va para la resección total del mesorrecto, donde uno tiene que ir a disecar la vena mesentérica superior. Entonces los porcentajes son iguales, pero el tipo de morbilidad asociada es muy distinto. Y para uno no deja de ser angustiante cuando tiene que ir disecando el tejido que está ahí sobre la vena mesentérica superior. Uno, la verdad, no sé ustedes, yo lo hago y lo hago siempre con bastante susto de que no vaya a aparecer una morbilidad mayor. Esa es la verdad de las cosas. Entonces, poniendo todo esto en la juguera, nuestra conducta es absolutamente selectiva. La verdad que los pacientes que en el escáner nos muestran que son lesiones iniciales, que con las campañas de prevención, tamizaje, van apareciendo más, T1, T2, nosotros vamos a una cirugía estándar con ligadura central, pero no hacemos una cirugía formalmente de CME. Cuando el paciente es T3, T4, lo planteamos. Y ahí, antes de tomar la decisión final, vemos frente a qué paciente estamos. Vemos la morbilidad, la edad del paciente, hacemos una reunión con el radiólogo, tratamos de ir siguiendo la parte vascular, tratar de que nos entreguen la mayor información posible. Entonces, el paciente que vamos con la idea de hacerle un CME, vamos con una reunión previa con el radiólogo para poder clarificarnos un poco y ir lo más planificado posible. Y ahí lo hacemos. En esos pacientes lo hacemos, pero en forma, diría yo, bastante selectiva. Como digo, pensando en los pacientes que son más avanzados o que en las imágenes aparezca una sospecha de compromiso linfonodal más central, en esos pacientes vamos a hacer el CM. Con respecto a la técnica quirúrgica... ¿No te puedo preguntar algo? Antes sí. de eso, Rodolfo, y antes de que pregunte Juan Carlos, aprovechándome de tu respuesta, tú conversas estos casos con el radiólogo. Cuando lo conversas con el radiólogo, ¿analizas también la anatomía vascular? ¿Utilizas Sí, alguna técnica especial? ¿Utilizas el angiotac o te basta con el escáner con fase arterial y venosa y tardía para analizar la anatomía vascular de estos pacientes? Mira, si te soy honesto, hemos visto con angiotac en el hospital como forma anecdótica 1 o 2 casos para ver cómo nos va, pero en general no, lo hacemos con un escáner normal y la idea justamente que conversamos con el radiólogo, con las limitantes que todos sabemos que puede tener, es tratar de acercarnos lo más al T, ver si es que hay sospecha de compromiso linfonodal más central y tratar de hacer un seguimiento buscando variaciones anatómicas de la parte vascular dentro de la información que buenamente se pueda entregar.
Y claro, algunas veces uno se va bastante conforme, otras veces en el intraoperatorio uno encuentra cosas que no eran lo que habíamos conversado, pero de alguna manera uno se siente más tranquilo y se siente que va un poco más planificado a estos casos. O sea, respuesta a todos, un angio-TAC con reconstrucción tridimensional, absolutamente no. No. Lo hemos hecho en forma anecdótica y en general lo hacemos con un escáner habitual, digamos. Juan Carlos, Y Juan Carlos, ¿qué cosa querías Sí. preguntar? Y después también aprovecho de hacerte la misma pregunta que Rodolfo. Yo quería hacer una reflexión y una pregunta a Rodolfo. Rodolfo dijo que cuando él selecciona los tumores tempranos, hace ligaduras centrales visualizando la vena mesentérica superior. Y cuando son tumores localmente avanzados, hace disecciones más extendidas como el D3. En eso estamos de acuerdo, pero cuando uno habla de selección, muchos consideran que cuando uno no hace disección total del mesocolon, termina siendo una colectomía derecha estándar. ¿Y qué es una colectomía derecha estándar? Que este es el problema. O sea, si uno hace D2 versus D3, estamos perfectos, pero esos son estándares. Ahora, ¿qué es una colectomía derecha que hacíamos antes? La colectomía derecha que hacíamos antes, no íbamos a buscar la vena mesentérica superior. Corríjame ustedes si esto no es así, pero puede quedar el mensaje de que deberíamos volver a la colectomía no estandarizada, que es la que se hacía hace 5, 6 o 7 años, en donde nadie buscaba la vena mesentérica superior, nadie sabía dónde estábamos haciendo las ligaduras y posiblemente nadie hacía ligaduras centrales en serio, porque no buscábamos la vena mesentérica superior. Entonces, si uno no busca la vena mesentérica superior, no sabe si está haciendo ligadura central, aunque diga que hace ligaduras centrales. Entonces, este es un concepto muy importante, porque si uno no hace D2 y cree que salir de la escisión total del mesocolon es hacer una colectomía no escisión del mesocolon, puede quedar el concepto de volver a pisar el palito, de entrar en lo que para mí eran D2 incompletas, o por ahí hasta D1, que fue más o menos lo que quise decir al principio. Por eso la pregunta mía era si la selección que hace Rodolfo es entre D2 y D3 o D3 versus colectomía estándar sin buscar el origen de la emergencia vascular. te agradezco la aclaración, Juan Carlos. Sí, la verdad que yo creo que si hay algo muy bueno que ha traído todo esto, replanteamiento de la hemicolectomía derecha, es que yo creo que hacemos mejores hemicolectomías derechas ahora de lo que hacemos antes. Porque antes la verdad que esto era la típica cirugía que uno dejaba para el becado que estaba recién empezando, la hemicolectomía derecha, y ahora no, ahora nos fijamos mucho más. Para responderte, nosotros siempre buscamos la vena mesentérica superior para hacer la ligadura central. Otra cosa es ir disecando sobre la vena. Eso es lo que hacemos en forma selectiva. Pero para hacer la ligadura central, la buscamos siempre, siempre, siempre. Y ahí hacemos la ligadura. Eso es un D2. Claro, claro, exactamente. O sea, cuando planteamos hacer una cirugía no tan oncológicamente agresiva, no hacer un CME formal, digamos, igual vamos, identificamos la vena, la emergencia de la vena, y ahí hacemos la ligadura, y nos vamos para arriba, muy cerca de la vena, pero sin ese estrés adicional de ir mirando la vena y disecando el tejido que está sobre y lateral a la vena. Bueno, y ahí, esa es la escuela japonesa. Sí, exacto. Sí. Entonces, así completamos la cirugía de O, y claro, como decía, cuando hay un caso más avanzado, en un paciente que tenga una comorbilidad aceptable, es distinto operar una señora de 82 años que una señora de 70, ¿cierto? Buscamos también eso para hacer la discriminación. Entonces, en esos pacientes que sentimos que tienen un tumor más avanzado o que tienen las imágenes linfonodos que son sospechosos centrales y que tienen una comorbilidad adecuada, en esos pacientes hacemos un D3 formal, un CME formal. Perfecto, muchas gracias. No sé si Gino podrá hablar o está operando todavía. Parece que nos está escuchando solamente. Alejandro, lamento ¿sí? no poder participar. Efectivamente estoy operando. Todavía les pido mil disculpas. Escuché No.
escuchar atentamente lo que decían. Estoy absolutamente de acuerdo con los dos panelistas. Probablemente este es un tema de selección, selección, selección. Creo que, al igual que, como decía Juan Carlos, probablemente a mayor estadio se justifica más hacer esta cirugía, y al igual que lo que dice el doctor Avendaño, creo que la morbilidad no ha sido plasmada en los estudios que se han demostrado. Yo todavía tengo un poco de reticencia, tengo un poquito de miedo a realizar esta cirugía en pacientes, y creo que a mi juicio probablemente la selección y la óptima selección de un paciente eventualmente podría borrar ese rasgo de morbilidad que eventualmente pueda tener esta cirugía. Obviamente con un beneficio que también aún no me convence enteramente. Creo que falta todavía algunos estudios que nos puedan, bueno, como toda técnica nueva, faltan algunos estudios que todavía nos permitan determinar bien si lo que estamos haciendo, el riesgo al cual nos estamos sometiendo también nosotros, va a valer la pena desde el punto de vista de sobrevida. Parece que todo va hacia ello, pero falta un poquitito todavía. Muchas gracias, Gino, y sigue trabajando. Disculpa, muchas gracias, disculpa Alejandro. Adiós, chao. Con respecto a la técnica quirúrgica, Juan Carlos, ¿algún comentario a lo que nos mostró la doctora Farías? Aquí mostramos una técnica que es la que realiza Felipe, Felipe Quesada, digamos, que nos ayudó en esta cirugía, la hizo él. En que primero aborda la vena, el plano por debajo de la vena mesentérica superior. Lo que yo he hecho por vía laparoscópica, yo abordo primero el plano retroperitoneal, o sea, levanto el meso del ilion y llego hasta el duodeno. No sé cuál de los dos abordajes prefieres tú, o si tienes algún otro tip como para poder hacer esto. Yo creo que se puede hacer cualquier abordaje bien hecho. Me parece que no es tan relevante, pues ya pasamos por todos los abordajes, lo que tenemos más años como nosotros. Empezamos operando de lateral a medial, después de medial a lateral y después de caudal a craneal. O sea, se pueden hacer todos. Lo que se vio en el video está muy bien hecho, y si el cirujano está acostumbrado a esa exposición, me parece que está correcto. Ahora, ¿qué es lo que hago yo ahora, después de haber ido cambiando todo esto que te mencioné antes? Estoy haciendo más lo que haces vos. Hago de caudal a craneal, después de levantar todo el hilio, que es la vieja maniobra de Cattell y Brach, en donde uno puede ver la exposición vascular, y empezamos a ver el borde inferior del duodeno. De ahí ya me paso hacia lateral. Hago lateral primero, levanto todo como si fuese un libro, como está descrito ahora también, como si fuese un libro, todo la envoltura mesocólica, hasta que llego a individualizar el asa de Henle, y esto lo que me permite es ver la anatomía desde el otro lado. Porque si uno va desde medial hacia lateral o hace este ingreso medial primero, no tiene expuesta la anatomía vascular del tronco de Henle. Yo creo que esta es una ventaja. Y cuando termino ese plano lateral, digamos, ya tengo todo el duodeno y el páncreas completamente liberado, pongo una gasa ahí y apoyo todo el colon con su mesocolon sobre esa gasa. ¿Y esto por qué lo hago? Y por si tengo algún problema vascular, no tengo nada que se me interponga entre mi problema vascular y ningún otro órgano. O sea, no tengo problema para lesionar el páncreas, el duodeno, absolutamente nada. Yo tengo ya identificada, puesta sobre una gasa, sobre una compresa, puesto toda la estructura vascular. Entonces ahí comienzo a hacer ya la parte de la linfadenectomía. Pero es muy parecido a lo que vos comentaste, pero creo que todas son buenas opciones. ¿Tú, Rodolfo, cómo lo haces? Mira, yo la disección por detrás de la vena la encuentro súper peligrosa. Yo esa disección por ahí no la hago. Yo lo que hago es identifico primero los vasos ileocólicos, los empiezo a disecar en la base y los tracciono. Y al traccionarlo se forma como una pequeña carpa que me hace evidente la vena mesentérica. Y entonces ahí la veo.
y una vez que identifico, ya respiro tranquilo porque sé dónde está el peligro, dónde puedo empezar a disecar, dónde está la base, no tengo que empezar a buscar entre la grasa. A veces se deja entrever dónde va la vena, uno lo ve a veces de puro mirarla, pero otras veces no es tan evidente. Entonces, al traccionar los vasos ileocólicos, se forma ahí la carpita y uno puede ver dónde empieza la vena y eso me tranquiliza. Y ahí decido si voy a hacer un D3 formal, ahí me voy disecando la vena, si no, sé dónde está la base de los ileocólicos, termino mi disección del retroperitoneo, como ustedes cuentan, también dejo una gasa sobre el duodeno y el páncreas para tener tranquilidad, y después diseco por la cara anterior, en el fondo, los vasos ileocólicos, y me voy ahí o sobre la vena o lateral a la vena hacia arriba hasta donde termina mi plano de disección. Muchas gracias. El doctor Tomás Larach quiere abusar de la amistad que tiene conmigo y está pidiéndome que le permita hablar, y como es mi amigo lo voy a dejar. Tomás, tú querías hacer un comentario. Muchas gracias, Alejandro. Y gracias, Natalia, por la presentación. La verdad que el tema es muy interesante, a mí me encanta, y en la Universidad Católica en el último año hemos hecho 35 casos, 25 han sido laparoscópicos y los que han sido abiertos han sido en contexto de resección de metástasis hepática, otros procedimientos en cáncer de colon derecho. Lo que yo quería comentar es que básicamente aquí hay dos cosas, ¿cierto? Lo que mostró Natalia, uno el plano de la resección y la otra es la linfadenectomía. Yo creo que todos lo han dicho, en el fondo aquí no hay una respuesta clara de por qué esto, si es mejor, podría ser mejor. Yo creo que ahí podemos eternizar la discusión y es bien interesante, hay varios puntos en el fondo, pero lo que sí es categórico es que yo creo que las revisiones sistemáticas más recientes y los metaanálisis, que son varios, todos muestran que están bien alineados, que los resultados son mejores. Los HR uno los puede discutir, la magnitud del beneficio uno lo podría discutir, pero los resultados de la resección completa del mesocolon parecieran ser mejores, parece ser que es segura, ¿cierto? Y eso está en estudios retrospectivos también, en el fondo es comparable la seguridad, y que los abordajes mínimamente invasivos, especialmente en la laparoscopía, es comparable a los resultados que uno puede obtener por vía abierta, incluso es mejor en términos de morbilidad. Yo creo que esa morbilidad que se mostró al inicio, que mostraba Beltersen de las series danesas, etcétera, no existe hoy en día, y los grupos con experiencia, y es importante eso, yo creo también, porque esto es una cosa que requiere entrenarse y hay que normalizar la anatomía. En grupos con experiencia los resultados son buenos. Y creo que lo que decía Rodolfo de la preparación antes de la cirugía es muy importante, y creo que no es necesario tener un angiotac, que uno puede ver la anatomía vascular como cirujano sin necesidad eventualmente de preguntar ni siquiera a un radiólogo, y hacerse una buena idea con el escáner preoperatorio, sin necesidad de otras cosas. En la experiencia de nosotros, yo creo que lo más importante, o lo que facilita un poco al tiro el abordaje, es ver si la arteria ileocólica va por delante o por detrás de la vena mesentérica superior, que eso es lo más variable en general. Y uno al tiro sabe si uno puede encontrar la vena y secar el plano completo hasta el tronco gastrocólico, o uno tiene que estar atento que hasta la arteria ileocólica cruzando y tiene que hacer una disección un poquito más lenta. En la mayoría de los casos, nosotros lo que hemos hecho es partir por la vena, que es lo que está descrito por el grupo MD Anderson, que es Superior Mesenteric Vein First, que le llaman, pero esa cuestión no es que lo hayan descrito ellos, yo creo que está hecho por grupos asiáticos mucho antes. Cuando es difícil, el paciente obeso tiene meso muy grueso, creo que finalmente el caer debajo de los vasos ileocólicos y disecar hasta la vena lo hace más sencillo. Pero de acuerdo, yo creo que esta técnica hay que desarrollarla, lo estamos haciendo de manera selectiva. Finalmente la mayoría de los pacientes lo vamos a hacer porque la mayoría van a hacer T3 en general o van a haber ganglios sospechosos, entonces lo hemos estado haciendo en la mayoría. Pero yo creo que en el fondo esto es una técnica que es más demandante, eventualmente no va a ser para todos los casos, debiera terminar siendo selectiva, las imágenes están limitadas como para hacer la selección preoperatoria por ahora. Creo que es importante normalizar la anatomía y hacerlo, porque si uno no tiene el recurso tampoco lo va a hacer, y lo va a hacer con susto. Y ahí el cuento está, yo creo que por ahora, en decir que lo ideal es hacer un D2 óptimo. Un D2 óptimo, finalmente uno, lo que decían ustedes, uno puede levantar el mesenterio, tiene la ventana mesocólica, y si uno va medial a la ventana mesocólica, no necesariamente tiene que estar disecando la vena mesentérica para poder tener la ventana intacta, y eso
para mí es un buen marcador de que hay un D2 óptimo y probablemente eso es oncológicamente suficiente para la mayoría de los pacientes. Muchas gracias, Tomás. Quédate con nosotros para que discutamos también el tema de los resultados. Una de las cosas que ha demostrado esta cirugía es que hay mayor cosecha ganglionar. Y yo quiero traer a colación a este señor. Este señor es Will Rogers. Will Rogers no era estadístico, sino que era un humorista norteamericano que en alguna oportunidad dijo que cuando migraron los Okies, que era una tribu que vivía en Oklahoma, a California, mejoró el nivel intelectual en los dos estados. ¿No será que los mejores resultados son explicados solamente por un fenómeno que en estadística se conoce como el fenómeno de Will Rogers? Es decir, que estamos diagnosticando más estadios 3 al hacer esta disección central y al cosechar más ganglios, y por lo tanto, al ser más precoces, estamos mejorando la sobrevida de los estadios 3 y también de aquellos estadios 2 que no eran estadios 2 porque no estábamos cosechando esos ganglios. ¿Qué opinas tú, Tomás? Ahí sí, gracias por la pregunta. Y de hecho esto era lo que no había comentado antes, y que hay tres teorías, ¿cierto? Porque en el fondo uno podría decir, ok, uno es la disección en el plano mesocólico, pero esos resultados que mostraron de leads, donde hay un plano intramuscular, digamos, que se asocia a peor pronóstico, en realidad en la práctica, fuera de Inglaterra yo no lo he visto en otros estudios. De hecho, el mismo Bertelsen, que ha publicado los estudios daneses, publicó uno poblacional de colectomía derecha exclusivamente, y de hecho excluyeron los pacientes con disección intramuscular porque eran un 1%. Entonces, entre disección intramesocólica o mesocólica, los resultados son prácticamente los mismos. De manera que el plano mesocólico yo lo daría como un basal. El tema acá son los ganglios, y efectivamente ahí con los ganglios hay tres cosas. Uno es la migración de etapa, que es lo que dices tú, Alejandro, que en el fondo uno podría estar diagnosticando más etapa 3 y por lo tanto hacer un mejor diagnóstico al migrar al tener más ganglios, migrar la etapa, hacer un correcto diagnóstico de la etapa y eventualmente pasar a esos pacientes a quimioterapia. Otro es la remoción completa de la enfermedad, que vemos que es un 3% en el fondo cuando hay ganglios centrales, y esos que tienen ganglios centrales probablemente tienen un peor pronóstico también, que lo han mostrado unos estudios italianos. Y la tercera cosa es el diagnóstico y la remoción de la skip metástasis. Entonces, que también son raras. En el fondo, cuando hay ganglios en ese 3% que mostraban del RELAR, que el estudio randomizado, siempre habían otros ganglios en las otras bases. Entonces, no es una cuestión de que vaya a ocurrir que hay ganglios que en el fondo están, si uno hiciera un D2 está negativo, vayan a haber quedado en la barrera, en la tercera barrera. No existe eso, parece. Entonces, y yo creo que la pregunta es interesante porque, si bien teóricamente es válida, no es lo que muestran los randomizados. El RELAR, que es el randomizado más grande, que lo mostró la Natalia, y hay otros tres. Hay uno italiano, que es de Buono, que está en el Annals of Surgery, hay uno en el VGS, que es el COLD, que lo mencionó Juan Carlos, y ninguno de esos estudios muestra migración de etapa. En el fondo no hay una diferencia de diagnósticos de etapa 3 entre los grupos de CMN versus no CMN en los estudios randomizados. Entonces yo diría que no hay un efecto de migración de etapa en general, y yo creo que no va a ser la explicación de por qué esto tiene mejor pronóstico. Pareciera ser que nos vamos quedando con lo que decías tú, que en el fondo mayor cosecha ganglionar por algún motivo se asocia a mejor sobrevida, que es el surrogado, pero eso obviamente tiene que estar de la mano con calidad, pero cómo interpretar eso yo todavía no lo sé al menos. Rodolfo. Sí, yo estoy de acuerdo que el hecho de estandarizar toda la cirugía y hacer una cirugía más completa aumenta la cosecha ganglionar, y de eso yo creo que no hay ninguna duda. Si la duda es cuál es el impacto real que trae eso en la toma de decisiones y en el pronóstico del paciente, yo creo que ahí está la duda. Y nosotros nos damos cuenta, nosotros también al estandarizar más la técnica hemos mejorado nuestra cosecha ganglionar. También hay que decir que los patólogos que han llegado también hacen, creo yo, un recuento ganglionar también que es quizá un poco más exhaustivo. Entonces, se mezclan un poco las cosas. Por otro lado, cuando uno está desarrollando la técnica, como que uno también le pone más atención y va donde el patólogo y le dice, oye, fíjate bien cuántos ganglios hay, y cuando es una técnica estándar, a lo mejor uno no lo hace siempre. Entonces, también ahí, por lo menos en nuestra experiencia, hay un sesgo que yo creo que se está produciendo. Pero sí, o sea, de que sale más ganglio, y parece lógico porque la disección es más extendida. Juan Carlos.
Sí, yo coincido, pero creo que es un poco de todo, ¿no? Creo que estamos prestándole mucho más atención a esta técnica quirúrgica que la que le prestábamos antes. Esto ya se mencionó. Hoy en día es el tema para discutir, o sea, es uno de los temas más importantes en la especialidad. Y esto no pasaba hace unos años con el cáncer de colon derecho. Entonces, si tenemos esta estandarización y empezamos a definir igual qué debemos hacer y nuestra calidad de cirugía empieza a subir y vamos a obtener mayor sobrevida. Porque, ¿qué es más importante? Que tengamos una buena cosecha ganglionar, que tengamos una buena disección embriológica, que seamos cuidadosos al momento de buscar la ligadura central, que la ligadura central esté pegada a la emergencia. ¿Cuál de esas tres variables es la más importante? Y yo creo que todo, porque todo hace a este estándar quirúrgico nuevo, y me parece, y por eso creo que el D2 va a ser suficiente para la mayoría de las cirugías, porque el D2 ya es mucho mejor a lo que hacíamos antes. O sea, un D2 bien hecho, yo creo que es mucho mejor. Y creo que es el conjunto de las cosas, y es también la auditoría del patólogo. Antes nadie veía nuestras piezas de colectomía derecha, y hoy en día le sacamos fotografías, hablamos con el patólogo. Nuestros residentes están obsesionados porque nosotros les preguntamos permanentemente cómo salió ese mesocolon, si el mesocolon está íntegro, buscamos la ventana, que antes nunca buscábamos esa ventana. La ventana peritoneal la empezamos a buscar hace 5 o 6 años. O sea, es un conjunto de cosas que hacen a una técnica quirúrgica de mejor calidad. Y yo estoy seguro que esto va a hacer, a la larga, que tengamos una mejor sobrevida. Porque es un estándar que ya es mejor que el estándar anterior. Bueno, muchas gracias. Alejandro, quisiera comentar algo también con respecto a eso, que yo creo que esta nueva forma de ver la hemicolectomía derecha le permite a uno como cirujano también chequearse en el pabellón. Porque cuando uno mira la pieza quirúrgica, que antes ni la mirábamos, uno la mira, uno espera ver esta ventana peritoneal o duodenal que venga cubierta o rodeada por un halo de tejido linfo adiposo. Entonces, antes si eso estaba medio roto, medio picoteado, si salía a la mitad, la verdad que nadie le prestaba mucha atención, pero ahora uno se chequea, una vez que saca la pieza, uno mira y uno va a ver cómo le salió el mesocolon y uno se va autoevaluando. Entonces, creo que también eso va aportando. Sí, ya llevamos más de una hora. Yo creo que hemos tocado y hemos discutido y hemos escuchado comentarios muy interesantes. Quiero agradecer a Juan Carlos, a Rodolfo, a Tomás y a Gino, que está operando, por su presentación. Quiero felicitar a Natalia. Yo creo que cumplió las expectativas con creces. Y aprovechando que está en el auditorio, y como todo esto, la cirugía es un péndulo, quiero saludar a mi maestro, al doctor Guillermo Banura, y recordar que cuando yo aprendí coloproctología con él, las colectomías derechas las hacíamos con disección linfática abdominal radical, como él la aprendió en Japón. Así que el péndulo se está yendo de nuevo hacia hacer disecciones linfáticas más radicales en colon derecho y no hacer la colectomía derecha como la estuvimos haciendo durante mucho tiempo, como decía Juan Carlos. Por último, y antes de que el doctor Ola los invite al Congreso Latinoamericano, aprovechándome de este auditorio, quiero recordarles que en noviembre tenemos nuestro Congreso de la Sociedad Chilena de Cirugía en Viña del Mar, del 21 al 24 de noviembre, y mañana se abre la plataforma para que envíen los trabajos. Así que estamos encantados de recibirlo y los esperamos en Viña. Pepe, Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Alejandro, por esta extraordinaria reunión. Agradecer a la doctora Natalia Farías su muy buena presentación, al doctor Juan Carlos Patrón y a Rodolfo Avendaño por participar en la mesa redonda. Nada, muchas gracias por haber aceptado realizar esta reunión. Como decía Alejandro, yo los voy a invitar para septiembre al Congreso Latinoamericano de Coloproctología, que se realizará entre el 12 y el 15 de septiembre en Santiago. Ya están
abiertas las inscripciones. Muchas gracias por asistir. Chao. Muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Chao, Que tengan muchas buena gracias, noche. Chao, buenas a todos. noches. Muchas gracias, Juan Todos. Carlos. Un abrazo. Juan Carlos, un saludo. Gracias. Saludos a todos.